Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, ha llegado ahora el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Y hablando del asturiano, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12 horas y los viernes, como ayer, de 14 a 17, se lleva adelante Asturiano Team 60. Los martes en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes 14-17, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en la zona norte en Vicente López. Recuerden también que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam, es decir, TIM 60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si llaman a un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15, para que lo tengan en cuenta. Bien, otro tema muy pero muy importante que les quiero comentar a todos ustedes: espectáculos que se lleva adelante en esa bellísima y prestigiosa sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 en la sede social del Centro Asturiano. Como por ejemplo, el próximo sábado 28 de junio a las 3 de la tarde se tiene la propuesta de El Baile Titanic, una excelente propuesta musical. Próximo sábado, 28, 15 horas, El Baile Titanic, para no perdérselo. Una excelente propuesta. Pero también, el mismo sábado, 28, y el domingo, 29, hay nuevamente funciones de Candlelight, a las 18 y a las 20 y 30 horas. Una excelente propuesta. Sábado 28, domingo 29, Candlelight a la hora 18 y a las 20 y 30 horas, para no perdérselo y cerrar un mes de junio bien completito. Pero claro, si nos viene el mes de julio y ya se va trabajando, porque como, por ejemplo, el día 8 de julio a las 21 se presenta a Juan Quintero en Canto a la Mercedes, un espectáculo para compartir canciones de la gran Mercedes Sosa, vísperas del 9 de julio, de la fecha tan importante para nuestra patria. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Así que recuerden, el día 8 a la hora 21, una propuesta especial, un espectáculo, también recordando a la gran negra Mercedes Sosa, esta tucumana de ley, realmente, para tenerlo en cuenta. Vayan agendando, todavía falta, pero vayan agendando. El 23 de agosto a la hora 20 también se va a presentar en la sala Alejandro Casona el coro Gospel Joy en concierto. Excelente, cuando estuvo ya en otras oportunidades recordarán que fue magnífico. Bueno, ahora nuevamente van a poder disfrutarlo en el mes de agosto, el día 23 a la hora 20, allí en la sala Alejandro Casona. Recuerden que este coro Gospel Joy es una agrupación artística independiente que se dedica a cultivar y también difundir lo que es el gospel como estilo musical acá en la República Argentina, y reconociendo también lo que es la música afroamericana y el origen de los estilos que hoy en día escuchamos y disfrutamos, como ser el jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop o el R&B. Así que excelente propuesta también para no perdérselo. Recuerden, 23 de agosto a 20 horas. Falta todavía, pero no importa, se los vamos contando. No me quiero olvidar, porque les cuento
Campo Covadonga, próximo domingo 29 de junio, allí en Vicente López, Avenida Libertador 1081. Señoras y señores, una nueva edición del Domingo Familiar. Excelente propuesta. ¿Por qué? Porque les recordamos que es sin cargo para todo el grupo familiar y para los amigos del socio, así que pueden disfrutar y compartir un hermoso momento para compartir en familia y con amigos. ¿Cuándo? Reitero, próximo domingo 29 de junio, para que lo tengan en cuenta. No me quiero olvidar. Por último, les recordamos que hoy y mañana, todos los sábados y domingos, se está disputando la Copa Oviedo de tenis. Como siempre ya la gran trayectoria que tiene la Copa Oviedo y disfrutándolo allí en las instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cómo pueden estar en contacto con la institución? Bueno, por ejemplo, para tener más información de todo esto que les estuve comentando, o también si se quieren asociar. Las puertas están abiertas del Asturiano, como siempre lo hablamos con Pilar Simón, que preside la institución. Así que las puertas están abiertas del Centro Asturiano, sean españoles, no españoles, argentinos, de otras colectividades también, de otras nacionalidades. Bueno, para todos está abierto, para toda la comunidad. Y usted también, que nos está escuchando del otro lado, se puede asociar con una propuesta realmente muy especial y disfrutarlo en familia. ¿Cómo tienen que estar en contacto con el Centro Asturiano? A través de estos medios. Les voy a dar la línea telefónica de la administración de la calle Solís al 400 en Capital. Están de lunes a viernes de 10 a 18 a este teléfono 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Lunes a viernes 10 a 18. Pero también para las consultas, reservas, lo que ustedes quieren saber, hay un teléfono WhatsApp que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Allí toda la información la pueden tener. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro correo informativos @centroasturianobsas.org.ar. Así que bueno, todo completo. Y ahora, ¿qué les parece si para cerrar esta propuesta especial del Centro Asturiano de Buenos Aires disfrutamos la buena música, en este caso con la banda de gaitas Yacín, esta banda que surgió allá por el año 1998 en lo que es el seno de una escuela de música tradicional, perteneciente a lo que es la Asociación Cultural y Etnográfica Yacín de Porrúa, en Llanes, en Asturias. Así que lo disfrutamos con esta propuesta musical muy particular para todos ustedes. Vamos con la música entonces.